God in heaven that created you, when he sees you going into sexual sin, in other words, he's seeing you entering a highway to the grave. El Señor Dios del cielo que te creó, cuando Él ve que vas al pecado sexual, en otras palabras, Él está viendo que estás entrando a una autopista a la sepultura. Me voy a dirigir una cosa aquí sobre cómo romper las cadenas de pecado sexual. Pero primero que todo, veamos un poco de escritura. Si estás escribiendo en casa, Proverbios 9:14 al 18. Nosotros no lo estamos leyendo. Lee Proverbios capítulo 5, versículo 1 al 23. No estamos leyendo todo. 14 to 18, just finishing up with the foundation. How does God look at sexual sin? The Lord that created you. How does he look at sexual sin? Solo estamos terminando con el fundamento. ¿Cómo Dios ve el pecado sexual? El Señor que te creó, ¿cómo Él mira el pecado sexual? Again, I'm saying, if you are reading at home, or you are reading right Proverbs chapter 5, 1 to 23. Otra vez estoy diciendo que si estás leyendo en casa, para su lectura escribe Proverbios 5, 1 al 23. Y Proverbios capítulo 7, no estamos leyendo todo, solamente lee del 1 al 27. Pero ves muy claramente que el pecado sexual es una autopista que te dirige a la sepultura. El Señor lo dice. Y ahora leemos solo 2 versos terminando con el fundamento. Estamos leyendo Proverbios capítulo 9, 14 al 18. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Ese es el pecado sexual que está sentado allá afuera. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a un simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, mira esto, aleluya. A los faltos de cordura, escúchame, aleluya. Y ella va a todos los caminos abajo y no saben por ahí están los muertos, aleluya. Mira el verso 18, y no saben que ahí están los muertos. Estoy terminando con el fundamento. Como el Señor mira el pecado sexual en tu vida. Y si has estado con nosotros desde que empezamos la enseñanza, puedes ver que hay una cosa que el Señor está hablando sin confusión, sin ambigüedad. Él está diciendo que el pecado sexual siempre te dirige a la muerte. Vamos a terminar con una cosa del fundamento, la última. Como Dios mira el pecado sexual. Y ahora con esa escritura estoy empezando a transicionar contigo. Estoy empezando a moverme ahora de cómo Dios lo ve a cómo el Señor está dando soluciones sobre cómo superarlo. Y quiero que sepas que el demonio presenta el pecado sexual en muchas maneras. En otras palabras, el diablo está presentando muerte, pero él lo ha cubierto con algo llamado lujuria sexual, palabrería suave y seductiva. The beauty of his eyes or her eyes. That is cosmos in Greek, the world. Be careful with the beauty of the world, cosmetics of the world. Entonces quiero que seas muy cuidadoso acerca de estas cosas que el Señor te está advirtiendo, de la palabrería suave, de la hermosura de la levadura, ojos de... Vamos a ver la última escritura sobre cómo el Señor mira el pecado sexual. El libro de 1 de Corintios, capítulo 6. Y ahora empezamos a ver cómo puedes salir. Después de esta escritura,
but not everything is beneficial. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Verse 13 it says, food for the stomach, and the stomach for food, but God will destroy them both. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body, somebody. El versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero lo tanto el uno como el otro destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Alguien escucha? One thing you see, listener, here that is very interesting is that the Lord is talking about food. Una de las cosas que ves, oyente, aquí es muy interesante que el Señor está hablando acerca de comida. Sexual sin, he is now talking about food and the stomach. Cuando viene el pecado sexual, Él está ahora hablando acerca de comida y del estómago. Then he's talking about the freedom you have. Everything is permissible. Él está hablando acerca de la libertad que tienes, todo me es permitido. David had all the freedom to go to war instead of remaining home and looking at that woman bathing naked downstairs. David tuvo la libertad de ir a la guerra en lugar de quedarse en casa y mirar a aquella mujer que estaba bañando desnuda allá abajo. As we go on, you begin to understand what happens, how to overcome sexual sin. One of the things is make sure you go to war. Don't always stay home. Hallelujah. Así que vamos empezando a entender qué pasa, cómo superar el pecado sexual. Una de las cosas es asegurarte que vas a la guerra. Solutions here, somebody. Pero no estamos todavía dando las soluciones. About freedom. Samson had all the freedom not to go to Delilah. Y ves que él está hablando acerca de la libertad, que Samson tuvo la libertad de no ir a Dalila. Freedom to refuse Delilah from entering. La iglesia keniana tuvo la libertad de rechazar a Dalila para que entrara. And yet Delilah entered and seduced her already. Y todavía Dalila entró y lo sedujo. And she already gave all the secrets of the Lord. Y ella le dio todos los secretos del Señor. And the power of God left her. Y el poder de Dios la dejó. Just like the power of God left Samson. Así como el poder de Dios dejó a Sansón. Here we see that the Lord is very clear that sexual sin always leads to death. Entonces aquí vemos que el Señor es muy claro que el pecado sexual siempre te guiará a la muerte. And now he's talking about food when it comes sexual sin here. Y ves que está hablando aquí acerca de comida, que viene el pecado sexual aquí. ¿Por qué él está hablando acerca de comida? Understand that it's always about the flesh. Él quiere que entiendas que siempre es acerca de la carne. You can see right in there even the first beginning of the solution to sexual sin, right in there. Puedes ver que incluso aquí está la primera solución al pecado sexual, aquí adentro. If you are talking about the flesh and food, that fasting becomes the first thing that kicks in your mind. Puedes ver que si estás hablando acerca de la carne y la comida, que el ayuno viene a ser la primera cosa que se pega a tu mente. So he's bringing food when it comes sexual sin, and he's talking about the flesh. Entonces él está dando la comida cuando viene el pecado sexual y está hablando acerca de la Body carne. is not meant for sexual immorality. Y él dice que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. ¿Alguien escucha? 1 Corinthians 6:14 it says, by his power God raised the Lord from the dead, and he will raise us also. 1 Corintios 6:14 y dice Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 15 it says, do you not know that your bodies are members of Christ himself? Now that is a surprise, somebody. Y el verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora esa es la sorpresa. ¿Alguien escucha? He's beginning to tell you that actually your body does not belong to you, somebody. Look at how he's approaching you with sexual sin right now. Él está empezando a decirte que actualmente tu cuerpo no te pertenece. ¿Alguien escucha? Mira cómo él se está acercándote al pecado sexual. Your body does not even belong to you anymore now. Con respecto al pecado sexual está diciéndote Holy body of Christ, holy, holy. que tu cuerpo no te pertenece a ti, que tu cuerpo pertenece al santo cuerpo de Cristo, santo, santo. Shall I then take members of Christ and unite with a prostitute? He says, never. ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, él dice nunca. Do you not know that one who unites himself with a prostitute is one with her? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? For it is said the two become one flesh. Porque dice, los dos serán una sola carne. But he who unites with Christ himself, hallelujah, becomes one with him in spirit. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, aleluya, un espíritu es con él. Says there, verse 18. Mira ahora cómo lo dice ahí el versículo 18. Sexual immorality. Torokeni, get out of there. Don't try to manage it. Don't say I am dealing with it.
run away from sexual immorality. Biblia inasema Huid de la fornicación, sal de ahí, no trates de manipularlo, no digas, yo estoy tratando con eso, huye de la inmoralidad sexual. ¿Alguien escucha? I'm still talking to my pastor about it. ya kwamba De eso estoy todavía hablando con mi pastor. Men here and we're not married. na ninaishi Y estoy viviendo con este hombre aquí y no estamos casados. Get out of this thing. He says flee. That's one of the few areas where God commands you to flee. He says don't try to manage it. Run away from this thing. Mi pastor está ayudándome sobre cómo salir de esto. Él dice, huye. Esta es una de las pocas áreas donde Dios te manda huir. Él dice, no intentes manejarlo, corre de este When it pecado. comes to sexual sin, he divides it. He says all other sins a man commits are outside his body. But he who sins sexually sins against his own body. He begins to explain to you that when it comes to sexual sin, I, Jehovah God, then I have to divide sin into two. Sexual sin is the only sin in which you are sinning against your own body, inside your body. In Spanish they say entro. Cuando viene el pecado sexual, Él lo divide. Él dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y comienza a explicarte que cuando viene el pecado sexual, yo, Jehová Dios, entonces tengo que dividir el pecado en dos. Pecado sexual es el único pecado en el cual estás pecando contra tu propio cuerpo, dentro de tu cuerpo. En español, ellos dicen dentro. Y él dice que todos los otros pecados están fuera del cuerpo. Ahora, cuando viene el pecado sexual, quiero que sepas que estás listo para poner todos allá afuera. Pero este pecado aquí, este pecado es contra tu propio cuerpo. Who is in you, whom you received from God. You are not your own. Hallelujah. He begins to tell you one thing. Your body is actually the holy tabernacle of the Holy Spirit. So there is no way you can combine that body with sexual sin. In other words, when it comes to sexual sin, you actually grieve the Holy Spirit. Y escuchas lo que él dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Aleluya. Le empieza a decirte una cosa, tu cuerpo actualmente es tabernáculo del Espíritu Santo. Entonces no hay forma de que puedas combinar aquel cuerpo con el pecado sexual. En otras palabras, cuando viene el pecado sexual, estás entristeciendo el Espíritu Santo. Eso significa que tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y todo el tiempo solo te estoy ayudando a ver cómo Dios mira el pecado sexual. Todo el tiempo ves que el pecado sexual contrista al Espíritu Santo que está supuesto a morar en ti. Si eres un cristiano, incluso peor, porque todo cristiano se supone que es el templo, el santo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no está en ningún otro lugar, sino que vive en ti ahora. Look at what he says here. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. That means now your body does not even belong to you. Jesus bought that body of yours. You have to ask the Lord for permission before you do anything on that body. That means if you go and sin sexually, listen to what you have done. You have just ignored the price He paid. The heavy price to purchase your body, somebody. Mira lo que dice aquí, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Eso significa que ahora tu cuerpo no te pertenece. Jesús compró aquel cuerpo. Tú tienes que pedirle al Señor permiso antes de hacer cualquier cosa con tu cuerpo. Eso significa que si vas y pecas sexualmente, escucha lo que has hecho. Tú has ignorado el precio del pago, el mayor precio que adquirió tu cuerpo. Estás deshonrando a Jesús. Cuando caminas allá afuera, ¿cuál es la definición del pecado sexual? La Biblia dice que en base a la forma en que una mujer se viste puede ser llamada una prostituta.
Y lo mismo con los hombres. Si tú caminas alrededor donde tienes las orejas perforadas, estás quemando tu pelo, en algunas ciudades como San Francisco, en Estados Unidos, tú lo haces como ellos lo dicen y tú eres homosexual. Hombres van a seguirte, tú eres una prostituta. Basado en la forma en la que la Biblia los llama prostitutos. Kama kule San Francisco kule USA, nimeona mambo haya kanisani, na hii inaonyesha kwamba wewe ni kahaba. And he's telling you, you should be honoring God with your body. There is no way ever you can begin to bring sexual immorality in your body. You grieve Jesus. There is no difference between you and the person that did the movie Da Vinci Code. Él está diciéndote que deberías glorificar a Dios con tu cuerpo. No hay forma incluso de que empieces a traer inmoralidad sexual en tu cuerpo y contristar a Jesús. No hay diferencia entre tú y la persona que hizo la película del Código Da Vinci. I am a Christian. I put on miniskirts, nini, tumbo cuts, and exposing my legs, my breasts. People begin to wonder, what kind of image is this? You are giving Jesus a very defiled image. You are not different from the one that made the movie Da Vinci Code. Yo soy un cristiano y yo me pongo minifaldas cortas y expongo mis piernas, mis pechos. La gente empieza a maravillarse del tipo de imagen que es esto. Tú estás dando a Jesús una imagen muy deshonrosa. No eres diferente a nada a quien hizo la película del Código Da Vinci. Y dices que eres cristiano. Estás deshonrando al santo, al nombre de Jesús. No eres diferente a la blasfemia en los cines. Él está diciendo que tu cuerpo ha sido comprado. El Señor compró tu cuerpo con su propia vida, el amado del cielo, y entonces Él dice, tú no puedes combinarlo con una prostituta. ¿Cómo es que ahora se ha permitido incluso la homosexualidad en la iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sabías que Él dice que siempre hay pecado, siempre hay muerte en el pecado sexual? Recuerda a Eli. Eli amaba a Dios. Él realmente amaba a Dios. Y Dios tenía un pacto con este hombre. Y Él dijo que sus hijos siempre estarían delante de mí. Él tuvo un pacto eterno con Él. Y recuerda que nuestro Dios es eterno. Dios es uno eternamente que respecta los pactos con los hombres. Pero Eli cuando Elí falló en reprender el pecado sexual entre la gente del altar, Dios olvidó acerca del pacto y Él lo mató allí. Cuando viene el pecado sexual, siempre está listo para decir, no te conozco. Él cerrará las puertas para ti. Y Elí murió. Elí, que supone que hablaba con Dios, al final de cuentas ni siquiera sabe cómo Dios hablaba. Cuando el Señor empieza a enviarte un profeta, ten mucho cuidado. Hay un profeta que fue enviado a Elí. Había un profeta que fue enviado a David. Cuando el Señor empieza a mandarte un profeta, escúchame. Eso significa que Él está cerrando la puerta para hablar directamente contigo. Y ustedes, mujeres que están allá afuera escuchándome ahora, han sufrido algunas cosas. Han sido rechazadas, sus esposos tal vez han muerto. Y el único con el que te ha dejado es con Jesús. Y no quieres que Él te olvide. Incluso cuando venga el pecado sexual, Él está dispuesto a cerrar la puerta para ti. Eso significa que el pecado sexual es un pecado donde Dios está listo para que en cualquier momento cierre la puerta para ti. Con razón la unción sale de un siervo inmediatamente.
¿Ves See how esto? the Lord looks at sexual sin. Unaona jinsi ¿Ves cómo el Mungu Señor ve el anatazama pecado dhambi ya sexual? Why has the church treated sexual sin very lightly? Kwa nini Porque la iglesia kanisa trató el pecado limeweza sexual kupuuza con dhambi ya mucha zinaa? I was very ligereza. shocked when I walked into this country. Estaba muy Nilishangaa sana choqueado wakati cuando niliingia caminé en katika este país. sehemu. Type of sexual dancing at the altar. Yo vi el tipo de danza sexual en el altar. At first I thought maybe something is wrong with the cultural situation here. Is it culture or what? Y al inicio pensé que tal vez estaban equivocados con la situación cultural But I said, aquí. Lord, I know your ways they are holy. This is unholy. Pero dije, Señor, sé que tus caminos son santos. Esto es impuro. We are this tribe or we are this tribe, we have our utamaduni and so on. But our God is the same Holy One of Israel. Incluso si vemos, somos de esta tribu, somos de esta tribu, pero tenemos esa cultura y entonces, pero nuestro Dios es el mismo Santo de Israel. Dressing in the church. Vi la vestimenta sexual en la I iglesia. heard the stories of the women going to sit on the balconies of the church up and the pastor is preaching down and defiling the altar of the Lord. Escuché historias de mujeres que van a sentarse en los balcones de la iglesia arriba y el pastor está predicando abajo y están profanando el altar del Señor. The Lord showed me in mighty visitation many churches of this country, the condoms being picked after Acacia night, and I wondered, I said, Lord, are you still having the same Bible in this land? El Señor me enseñó en poderosas visitaciones. Muchas iglesias de este país, los condones empiezan a levantarse después de las vigilias nocturnas. Y me sorprendí y dije, Señor, ¿todavía tienen la misma Biblia en esta tierra? Bishops, I went to the pastors. I said, I want to speak with you. The Lord has shown me your church. Yo fui a los obispos, yo fui a los pastores y dije, quiero hablar contigo. El Señor me ha enseñado tu iglesia. I was shocked at how this church treats sexual immorality very light. Estaba choqueado de cómo esta iglesia trata el pecado sexual inmoralmente, muy ligero. I just finished with building for you a foundation for the teaching here. You see that every corner God is speaking. Death, 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 death to sexual sin. Tengo que terminar con el fundamento para ti, con este fundamento de la enseñanza aquí. Ves que toda esquina el Señor está hablando muerte, 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 muerte en el pecado sexual. How do you break the chains of sexual immorality? ¿Cómo romper las cadenas de la inmoralidad sexual? Let us just begin now looking at how do you handle the situation of sexual sin in your life, in your church. How do you handle these things? Vamos a empezar a ver cómo tú puedes manejar la situación del pecado sexual en tu vida, en la iglesia, cómo manejar estas cosas. Primera Tesalonicenses. Help us there now. Vamos a ver las probables situaciones para ayudarnos ahora. I want you not to forget the following. Pero quiero que no olvides el seguimiento. Very clear to you. Que dice para ti muy claro, God's view, the Lord's view on sexual immorality, sexual sin. la forma en la que Dios ve el pecado sexual, el pecado sexual. Sexual sin. Cuando viene el pecado sexual, He wants to put all sin together and divide them into two. Él quiere que pongas todos los pecados juntos y los dividas en dos. When it comes to sexual sin, is willing now to stay. The rest are different. This one here is a special sin. Cuando viene el pecado sexual, está dispuesto a decirte ahora que el resto son diferentes. Es aquí el pecado sexual. Esto aquí ahora es muy serio para mí. And something is very critical here because you see him bringing in the Holy Spirit now. Y algo muy crítico aquí porque lo ves trayendo el Espíritu Santo ahora. And the last part of the Trinity you want to grieve is the Holy Spirit. Y la última parte de la Trinidad que quieres contristar es el Espíritu Santo. And he says very clearly, if you grieve the Holy Spirit, if you blaspheme the Holy Spirit, you are sitting at a very tricky place. You cannot be even forgiven. Él dice muy claramente que si tú contristas el Espíritu Santo, si tú blasfemas el Espíritu Santo, te estás sentando en un lugar muy delicado y no puedes ser You perdonado. also know that our Lord says very clearly that you cannot see him. No one will see the Lord except for when they walk in holiness. Hebrews 12:14. Y sabes también que nuestro Señor dice muy claramente que no podrás verlo. Nadie verá al Señor excepto aquellos que caminan en santidad. Hebreos And 12:14. yet you find out very clearly that in the book of Matthew chapter 5 verse 27 it says, whoever looks at a woman lustfully has already committed sexual sin with that woman. And that means you cannot live in holiness except when you receive the Holy Spirit. Y todavía encuentras muy claramente en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 18, Él dice que yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso significa que no puedes vivir en santidad excepto cuando recibes el Espíritu Now, Santo. the same temple that you have, that the Holy Spirit should have come and he occupies, is the same temple you've defiled. And he says he cannot mix wickedness with righteousness. I am confused about this thing. Y ahora el mismo templo que tienes, el Espíritu Santo debería haber venido y haber ocupado el mismo templo que tú has profanado y dice, Él no puede mezclar maldad con justicia. Estoy confundido acerca de estas cosas. Because you need to sanctify your body to be the holy temple of the Holy Spirit, so you can receive the infilling of the Holy Spirit and walk in holiness.
and see the Lord, otherwise you will not see the Lord. Na hiyo ndio Porque kwa necesitas sababu santificar tu unafaa cuerpo para que ujue pueda ser el kwamba templo mwili santo del wako ni Espíritu hekalu Santo. takatifu Entonces ya puedes Roho recibir la llenura del Mtakatifu, Espíritu ni Santo y makao ya caminar Roho en Mtakatifu, santidad y ili ver el Señor. De lo Roho contrario, Mtakatifu no podrás akuongoze ver al katika Señor. nyayo zako So za you Mungu. need to make sure you sanctify that body. Sasa Entonces unafaa necesitas utakase mwili asegurarte hiyo. de And yet santificar tu now cuerpo. you're defiling that body with prostitution, sexual sin, and you see it all over church. You see the youth church, sexual sin is full there. You see the adult church, sexual sin is there. You go to the pulpit, sexual sin is there. This is the day, this is the hour for this church to know how God looks at sexual sin and separate from this sin. Y todavía ahora estás profanando aquel cuerpo con prostitución, pecado sexual, y lo ves en toda la iglesia. Ves la joven iglesia llena de pecado sexual, ves la iglesia adulta, pecado sexual. Está ahí en el púlpito, pecado sexual está ahí. Ese es el día, esta es la hora para que la iglesia debe saber que Dios mira el pecado sexual y separarte de este pecado. Es la hora para que la iglesia sepa la verdadera palabra de Dios respecto al pecado sexual. The non-Christians will not want to come to church. They will see sexual sin in the church. Entonces la iglesia puede separarse, o los no cristianos no querrán venir a la iglesia, ellos ven pecado sexual en la iglesia. And then they will fail to come. Y entonces ellos fallarán en ir. Es muy importante. How do you break the chains of sexual sin and lust? Entonces vamos a ver cómo romper las cadenas del pecado sexual y la lujuria. And again, I want to make it clear to you here. Y otra vez quiero hacerte muy claro aquí. Starts with desire, Empieza con deseo, it goes into lust. va y entra en lujuria. If you can just think about sexual sin, Si puedes pensar acerca del pecado sexual, you have fallen. tú has caído. If it just crosses your mind, Si solo cruza por tu mente, you have fallen. has caído. That is the key. Esa es la clave. You see that it's crossing your mind. Si ves que está pasando por tu mente, You need to repent and cry to God to fill you with the Holy Spirit. necesitas arrepentirte y llorar a Dios que te llene con el Espíritu Because Santo. when the new law came, Porque cuando venga la nueva ley, the Lord said, now you don't need the 2 to 3 witnesses Moses needed for death to occur on somebody that defiled the covenant. el Señor dice, ahora no necesitas 2 o 3 testigos como Moisés necesitaba para la muerte de alguien que rompió el pacto. Now he says, a mere look at a woman and lust at her, you have committed adultery with that woman. Ahora él dice que tan solo con mirar a una mujer y codiciarla, tú has cometido adulterio con aquella mujer. And yet the same Bible says, if anyone came from wherever and they preached a gospel other than what you've received, whether be they angels, let them be condemned to death forever. Y todavía la misma Biblia dice que si alguno viene de cualquier lugar y te predica otro evangelio diferente al que he recibido, aun siendo los ángeles, que serán condenados a la muerte por siempre. El libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 8. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. Él dice que es la voluntad de Dios, nuestra santificación, para que os apartéis de la fornicación. That means already when the Lord created you, Eso significa que cuando Dios te creó, He saw the weakness of your flesh. Él vio la maldad en tu carne. And yet the same God cannot disobey His own word. E incluso el mismo Dios no puede desobedecer a su propia palabra. Says that there is death for sexual sin. Su propia palabra dice que hay muerte en el pecado sexual. So He said, then therefore I'll give a way out here from heaven. Entonces Él dice, por lo tanto, que te dará una manera de salir de aquí. My will that even as you are created by me, that you should be sanctified so you can avoid sexual sin. Y Él dice, es mi voluntad incluso, así como fuiste creado para mí, que seas santificado y así puedas evitar el pecado sexual.
kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. He's talking about controlling your flesh. How can you control flesh here, somebody? Él está hablando acerca de controlar tu carne. ¿Cómo puedes tú controlar tu carne? ¿Alguien escucha? I know you are going to say, to control my body, I need the Holy Spirit. Yo sé que vas a decir, para controlar mi cuerpo necesito el Espíritu Santo. Tell you something very important here. Pero déjame decirte algo muy You need to importante. have the will, first of all. Necesitas tener voluntad primero. I want, because you remember in the beginning, he said that you're allowed to do whatever you want. Samson was allowed, David was allowed, Eli was allowed. Que todo lo que yo quiero, porque recuerda que en el inicio él dijo que tú estás autorizado para hacer lo que quieras. Sansón estaba autorizado, David estaba autorizado, Elí estaba autorizado. Samsoni alikuwa na mapenzi, Daudi naye alikuwa na mapenzi, angekataa. Once you have the will, Debes tener la voluntad. the Holy Spirit can be able now to be welcome, invited into you. And so now you can begin the process of sanctification. So he can lead you into being self-controlled in a way that is honorable and holy. Una vez que tienes la voluntad, entonces el Espíritu Santo puede ser capaz ahora de ser bienvenido, invitarlo a entrar en ti. Y entonces ahora puedes empezar a procesar la santificación. Entonces Él puede dirigirte a ser autocontrolado en una forma honorable y santa. Recuerda estos dos, honorable y santo. Kwa njia takatifu na tena njia ya heshima. Kumbuka utakatifu na heshima. And he says, verse 5, not in passionate lust like the heathen who do not know God. And verse 6 he says, and in that matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. Somebody up to verse 6. Y él dice en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote, kama tulivyowaambia kwanza tukashuhudia sana. Romans chapter 1, just to add on to that. Romanos capítulo 1, solo para agregar lo que What empieza a God ver. can do about sexual sin. Ili tuanze Empieza a ver kuona que Dios Mungu puede anaweza hacer acerca del kutenda pecado kuhusu sexual. dhambi ya zinaa. Listen to me, precious people. Nisikize watu Escúchame, wa Bwana. preciosa One of the gente. main solutions to sexual sin. Mojawapo Una de las ya principales suluhisho ya soluciones dhambi para el One pecado of the main sexual, tools that is in the Bible that you can use even to break the chains of sexual sin. ya dhambi. una de las principales herramientas que están en la Biblia que puedes usar incluso para romper las cadenas del pecado sexual, To have the wisdom and the knowledge of the word of God regarding sexual sin. para tener sabiduría y la enseñanza de la palabra de Dios en relación al pecado sexual. People perish for lack of knowledge and wisdom. Watu wangu Mi pueblo wanaangamia pereció kwa por kukosa falta de maarifa conocimiento na y sabiduría. Tusome Warumi Romanos mlango wa capítulo kwanza, 1, 21, so you see what God can do about sexual sin. mstari wa versículo 21, 21, entonces tuone ves lo que chenye Dios Mungu puede anaweza hacer kufanya acerca del baada ya pecado dhambi. I sexual. brought this intentionally to you, Ninakuletea Yo traje esto hii intencionalmente makusudi, para ti, so you may be able to be equipped, so you are aware of the gravity. para que ili puedas ser uweze capaz de ser kujaliwa na equipado, ujue entonces uzani estás wa dhambi consciente ya de la zinaa. So you gravedad. can choose for yourself. Ili Entonces tú puedes ujichagulie elegir por ti mwenyewe. mismo. 1:21. Tuangalie Romanos Warumi mlango wa 1, kwanza, 21. mstari wa 21. It says, for although they knew God, they neither glorified him nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Verse 22 Romans 1 says, although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal men, birds, animals, and reptiles. Biblia inasema Profesando ser katika sabios, se mstari wa hicieron 22 necios y kwamba cambiaron la gloria de Dios wakajiona kuwa wenye incorruptible hekima, en semejanza de imagen del hombre wakabadili corruptible, de utukufu aves, de wa Bwana cuadrúpedos y isiyo de na reptiles. uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu iliyo na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambavyo. This knowledge will be a very big piece of equipment for you to overcome sexual sin. Este conocimiento será muy grande pieza de equipamiento para ti para poder superar el Now, pecado you sexual. mark verse 24. Ahora marca el versículo 24. It says, therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Listen to me. You see that God is willing to give you up when it comes to sexual sin. The knowledge of the fact that God in the new
covenant of the Lord is willing to give you up when it comes to sexual sin. That is a tool for you to choose against sexual sin. Él dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escúchame, ves que Dios está dispuesto a entregarte cuando viene el pecado sexual. El conocimiento del hecho de que Dios en el nuevo pacto del Señor está dispuesto a entregarte cuando viene el pecado sexual es una herramienta para ti. Él está repitiendo que cuando viene el pecado sexual, soy tu creador. Nadie puede amarte más que aquel que te ha creado. Pero cuando viene el pecado sexual, estoy dispuesto a entregarte para rendirte a los deseos pecaminosos de lujuria sexual. Versículo 26. God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged their natural relations for unnatural ones. In the same way their men abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed indecent acts with other men and received themselves the due penalty for their perversion. Listen to me. That is the second time God is saying He gave them up because of sexual sin. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con mujeres, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Escúchame, es de la segunda vez que Dios se le está diciendo, Él los entregó al pecado sexual. Verses 24 and 26. The Lord is able to give you up when it comes to sexual sin. Versículo 24 y el 26 el Señor está diciendo que es capaz de entregarte cuando viene el pecado sexual. Y el versículo 26 Él lo repite. When it comes to this matter here, I am still willing and able to surrender you, give you over to shameful lust, to sexual sin. Que cuando viene este asunto aquí, estoy todavía dispuesto y capaz para rendirte, entregarte a lujurias vergonzosas, al pecado sexual. Furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to depraved mind. 3 times He says, I can give you up. 3 times. The wisdom of God, the knowledge of the fact that God can give you up is a tool for you to fear sexual sin. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces Él dice, yo puedo entregarte, 3 veces. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios del hecho de que Dios puede entregarte, es una herramienta para ti, para temer al pecado sexual y vivir solo. Aleluya. Vamos a regresar a lo que estábamos leyendo, el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Hemos llegado al versículo 6 y te traje al libro de Romanos para que puedas entender que la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios en relación al pecado sexual es la herramienta número 1 para romper las cadenas del pecado sexual. Y si sabes que si yo toco este fuego me quemaré, entonces tú no lo tocarás. La iglesia no tiene la sabiduría y el conocimiento de que el contacto con aquel fuego lo quemará. Y ella lo tocó y ahora está quemándose hasta ahora. El pecado sexual es muy profundo en la iglesia ahora mismo. Y está ardiendo, lo que significa que ha perdido al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay una profunda necesidad para la iglesia a empezar a abordar el pecado sexual en la iglesia. Yo me sorprendí del por qué incluso deberían tolerar mujeres vistiendo de forma lujuriosa en la iglesia. Vamos a levantarnos y reprender el pecado. Vamos a conocer que una iglesia que recibe el pecado sexual ha invitado a la muerte a sus congregantes. Versículo 7 de 1 Tesalonicenses capítulo 4.
to be impure, but to live a holy life. And he says, therefore, he who rejects this instruction does not reject man, but God, who gives you his Holy Spirit. When it comes to sexual sin here, he's giving you instruction that God called you to live a pure and holy life. And he says, if you reject this, you have actually rejected me. Now listen to this. When it comes to sexual sin, he says, if you reject my instruction against sexual sin, you have actually rejected me. In other words, I am done with you. You have not chosen me. Versículo 7, él dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, y dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando viene el pecado sexual aquí, él está dándote la instrucción de que Dios te llamó a vivir puro, a una vida santa, y él dice, si tú rechazas esto, estás actualmente rechazándome a mí. Ahora escucha esto, cuando viene el pecado sexual, él dice que si rechazas mi instrucción con el pecado sexual, me estás rechazando. It is like fire. It always brings death. Avoid that woman. Avoid that man. Don't be seduced by the cosmos, the world in them, the so-called seductive beauty that he presents or she presents. He or she is death actually. When you don't follow the instruction of God towards sexual sin, he says actually you have rejected. Entonces cuando rechazas las instrucciones del Señor, cuando Él está advirtiéndote que es como fuego, siempre trae muerte, evita toda mujer, evita todo hombre, no seas seducido por el cosmos, el mundo en ellos, la hermosura y seductivo llamado que presenta él o ella. Y ahora vamos a tomar un siguiente nivel. ¿Cómo rompes las cadenas de la lujuria sexual? Y hemos visto en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, que él está diciendo que la primera cosa que necesitas hacer es equiparte a ti mismo con el conocimiento de las consecuencias de caer en el pecado sexual. Y ves que él está hablando muy claro que si no sigues mis instrucciones y caes, tú me estás rechazando. Señor Jesús, yo lo amo. Y todavía estás en pecado. Y todavía él dice que si tú fallas en seguir mi instrucción en esto, tú lo has rechazado. That you be sanctified even before you were created and be separated from sexual immorality. Y él dice que es su voluntad, su plano, que seas santificado incluso antes de que fueras creado y estar separado para la inmoralidad sexual. Vamos a continuar ahora el libro de 1 Corintios capítulo 5. Ahora vamos a ver cómo romper las cadenas, resistir a las tentaciones sexuales, cómo cerrar la puerta. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 2 es suficiente por ahora. Immorality among you, and of a kind that does not occur even among the pagans. A man has his father's wife, and you are proud. Should you rather have been filled with grief and put him out of your fellowship, the man who did this kind of thing? Now listen to me. He's saying here very clearly that the way the enemy brought sexual immorality in the church is such that in the house of the Lord, you find a kind of sexual immorality that you do not even see among the pagans. For example, we've been to places, we went to repentance like in Egerton, when the students came out and said, for us we've seen even homosexuality at the altar into the church in the night. The pagans don't even do such a thing. He says when it comes to sexual immorality, you should be grieved. Like somebody has died. Él dice que de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora escúchame, él está diciendo aquí claramente que la forma en que el enemigo trae inmoralidad sexual a la iglesia es tal que en la casa del Señor encuentras un tipo de inmoralidad sexual que no has visto incluso entre los paganos. Por ejemplo, hemos estado en lugares, fuimos al arrepentimiento como en Egerton, cuando los estudiantes salieron y dijeron, para nosotros que hemos visto incluso homosexualidad en el altar, en la iglesia y en la noche, incluso los paganos no hacen tal cosa. Él dice que cuando viene la inmoralidad sexual deberías haber sufrido como alguien que ha muerto.
to be able to know what is wrong and what is right. Quiero que sepas que el Señor te creó con la capacidad de ser capaz de conocer qué está mal y qué está bien. Whether you are born again or not, what is right, you know is right. What is wrong, you are aware this is wrong. Seas nacido de nuevo o no, lo que está bien, tú lo sabes, lo que está bien y lo que está mal. Tú eres consciente de esto que está mal. They have the fear of God. They know what the oath of God is. And so they cannot do that. But the Christians have done it. Hata wale They have brought girls to the pulpit. They have brought homosexuality at the pulpit. Incluso los no cristianos, ellos tienen temor de Dios. Ellos saben lo que es el altar de Dios y lo que ellos no pueden hacer con él. Pero los cristianos lo han hecho. Esta es una de las principales herramientas que puedes usar para romper las cadenas de la inmoralidad sexual. Estar consciente de la suciedad, de lo podrido. Y entonces puedes ser capaz de ser contristado. You begin to mourn, you begin to cry for the church. That is one of the main tools, and I'll look at another tool which is called sensitivity. Sensitivity in the spirit. That means you are beginning to become sensitive. I am not just living for me. I am sensitive of what is happening in the house of the Lord, in the land, in the nation, on earth. So I am separating from there. I am interceding from there. Entonces puedes ser capaz de vivir en dolor cuando miras cuán malo es a los ojos de Dios y miras que el Señor está hablando acerca de compararte con los no cristianos. Empiezas a contristarte, empiezas a llorar por la iglesia. Eso es una de las principales herramientas y voy a ver otra herramienta la cual es llamada sensibilidad. Sensibilidad en el espíritu. Eso significa que estás empezando a ser sensible, a ser sensible. Entonces empieza a entender que el Señor está diciendo muy claramente aquí que Él tiene un plan para redimirte, pero lo más importante es entender antes de entrar al arrepentimiento. Millones y millones de kenianos están encerrados en el pecado sexual, incluso la mayoría de la iglesia. Pero antes de ir al arrepentimiento, vamos a asegurarnos de que hemos entendido la gravedad de cómo el Señor lo mira y la forma de salir. Y no solamente arrepentirse y después regresar al pecado sexual. This is the man after my own heart. Let us understand, what did David arm himself with when he was going back to God until he won the heart of God? El tipo de arrepentimiento que David tuvo ante el Señor hasta que lo llamó es un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a entender cómo David se armó él mismo. Él tomó el corazón de Dios por la forma en que él regresó a él. Pero ¿cómo es que se armó él mismo? Vamos a ver el libro de Salmos 51. Salmo 51, voy a darte algunas herramientas importantes. ¿Puedo leer para ti? Donde estamos encabezando algunas de las herramientas es la oración. Una solicitud espiritual y una solicitud física. Y después el ayuno para matar la carne, como lo viste que habla en 1 Corintios capítulo 6, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo y muchas otras estamos encabezando, pero ahora solo quiero traerte lentamente a cómo romper las cadenas, cómo David salió de esas cadenas, cómo romper estas cadenas. Salmo 51. Estoy empezando con el versículo 1, todo el camino al 19. Mira lo que dice el 5. Salmo 51. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Wash me and I'll be whiter than snow. Unisafishe Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. nitakuwa mweupe kuliko theluji. Let me hear joy and gladness. Let the bones that have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Do you see the secret, somebody? ¿Ves el secreto? ¿Alguien escucha? That means he's talking very clearly here that sexual sin is something about the heart. Eso significa que él está hablando muy claramente aquí que el pecado sexual es algo acerca del corazón. That's why the Lord said in Matthew chapter 5:27 that whoever looks at a woman and lusts at her has already committed adultery with her in his heart. It's all about the heart. Es por eso que el Señor dice en Mateo 5:27 que quienquiera que sea que vea una mujer y la codicia ha cometido adulterio con ella en su corazón. Todo es acerca del corazón. Ni kitu ambacho kinahusika na moyo. And so he's explaining to you very clearly here that if you want to start your way out of the chains of sexual sin, let the Lord create in you a new heart. You cannot continue trying to mend here, do this. Ask him to give you a new heart. Entonces le está explicando para ti muy claro aquí que si tú quieres empezar tu camino de salida del camino de las cadenas del pecado sexual, el Señor cree en ti un corazón nuevo. Porque hay algo llamado adicción. Ellos son adictos a la pornografía. Ellos son adictos al pecado sexual. Ellos son adictas a los hombres. Ellos son adictos a las mujeres. To create in you a new heart. He is more than able. That is the beginning of breaking the chain. You cannot say clean 20% and live for me 30%. Esa adicción solamente puede ser que le pidas a Dios que cree en ti un corazón nuevo. Él es más que capaz para hacerlo. Ese es el inicio para romper las cadenas. Viene de la sabiduría, de conocer que es el tiempo de temblar delante de Dios. Porque Dios habla de muerte en el pecado sexual. Ves que el lamento de David salía sinceramente, genuinamente. No puedes esconder nada para nuestro Dios. But the Lord knows your heart. You are lusting at that woman in church, you are fallen. You are lusting at that man in church, you are fallen. The Lord knows every fiber of your heart. Deberías decir, soy un pastor, estoy limpio, pero el Señor conoce tu corazón. Estás codiciando a aquella mujer en la iglesia, tú has caído. Estás codiciando a aquel hombre en la iglesia, tú has caído. El Señor conoce cada fibra de tu corazón. Estoy caminando muy lentamente en la manera de salir del pecado sexual. Mira cómo dice el versículo 12. Listen to me, somebody, and grant me a willing spirit to sustain me. Give me joy. If it is joy I was looking for from that woman and man, please can you give me the joy of your salvation so I will have joy unspeakable in your salvation. No woman, no man will replace that joy. That is the secret to breaking out. If you are looking for joy from women, ask God to fill you with the joy of salvation. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Alguien me escucha y el espíritu noble me sustente. Dame gozo. Si es gozo lo que estás buscando en aquella mujer u hombre, por favor dame el gozo de tu salvación. Entonces voy a tener gozo inexplicable en tu salvación. Ninguna mujer, ningún hombre reemplazará aquel gozo. Ese es el secreto para romperlo. Si estás buscando gozo en una mujer, pídele a Dios que te llene con el gozo de su salvación. Salvación inexplicable. They call it, if you translate it, carefree joy, carefree. I don't care anymore. I'm just joyful. En hebreo ellos le llaman, si tú lo traduces, gozo despreocupado. No me preocupo por nada más, solo alegría. My fellow friends, they are going for beer in the evening from work. They're saying, you know what? I am going to meet my boyfriend in the beer garden. I'm going to meet nani amekuja kunipik na gari yake. You don't even care anymore about those things. You have carefree joy. I don't care anymore. I am just joyful because the Lord Jesus, amenikomboa.
No me importa si mis compañeros de trabajo van por cerveza en la noche del trabajo y ellos están diciendo, ¿sabes qué? Voy a ver a mi novia en la cervecería y voy a verlo. No te importan estas cosas, tienes gozo despreocupado. No me importa nada más, estoy gozoso porque el Señor Jesús, Él me ha liberado de estas cosas. Y tu corazón está lleno de gozo, porque sabes del gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación viene a tu corazón. Pide al Señor que llene tu corazón con el gozo inexplicable. El gozo de la salvación es una de las mayores llaves para romper la cadena del pecado sexual. Hallelujah. Aleluya. And verse 15 it says, "Oh Lord, open my lips and my mouth will declare your praises." So you may just begin to praise the Lord. Just praising the Lord. Opening your mouth and praising God and speaking the holy words of the Lord will definitely cleanse out your heart, because out of the abundance of the heart comes what you speak in your El tongue. versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces debes empezar a alabar al Señor, solo alabando al Señor, abriendo tu boca y alabando al Señor hablando las santas palabras del Señor, y definitivamente limpiarás tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. I'm telling you, we are walking out of sexual sin. Estoy diciéndote que estamos saliendo del pecado sexual. Slowly walking into how you can break the chains. Estoy lentamente encaminándote en cómo romper las cadenas. And you begin to see that pouring your heart to the Lord. Y empieza a ver que empieza a derramar tu corazón al Señor. Empieza a ser sincero con el Señor. Don't look at my sins, I deserve death. Y dile al Señor, por favor, no mires mis pecados, yo merezco la muerte. I have is a rotten heart. Y ese corazón que tengo es un corazón podrido. I want you to give me a new heart. Yo quiero que me des un nuevo corazón. Fill that heart with the joy of salvation. Y me llenes de aquel corazón con el gozo de tu salvación. Sin is addictive. I don't want this old heart that likes sexual sin. Porque el pecado sexual es adictivo. No quiero este viejo corazón que le gusta el pecado sexual. A new heart and fill it with the joy of salvation. Yo quiero un corazón nuevo que lo llene con el gozo de su salvación. Praises to you, Lord. Para que mis labios hablen alabanzas a ti, Señor. Aleluya.